Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Hoy nos toca estudiar lo que es el Salmo 71, 71. Aunque no está identificado quién es el autor, por tradición y por la estructura que tiene el Salmo, se le atribuye a David. Y este Salmo, amados hermanos, eh, se trata sobre, se le conoce como el Salmo de la vejez o el Salmo de la perseverancia. Ya cuando uno entra a esa última etapa como ser humano, a veces nosotros pensamos que ya no hay más. Estamos cansados físicamente, estamos envejecidos espiritualmente y que esta etapa es una etapa marchita y una etapa donde la soledad, ya no tenemos fuerza, ya no sirvo para nada. No crea eso, amado hermano. Aún en la vejez, todavía ahí hay fuerzas. Todavía ahí Dios está contigo. Y eso es lo más importante. En todas las etapas, Dios se revela en cada uno de nosotros, acorde a nuestra etapa. Y aún en la vejez, Dios se revela. Yo creo que ahí se revela más. Y eso es lo que nos enseña este salmo. Y lo vamos a estudiar. O sea, que si, ¿para qué es útil este salmo? Cuando usted no siente consuelo, cuando usted está buscando consuelo porque se siente abandonado, porque ha perdido la fuerza. También este salmo es útil cuando usted está en momentos donde las crisis se prolongan, cuando los problemas parecen que no van a terminar nunca y necesitamos recordar que Dios en el pasado nos dio victoria. Y también este salmo nos es útil para combatir ese desánimo, ese sentimiento que viene cuando tú te sientes inútil. ¿Por qué? Porque este salmo nos recuerda que nuestra misión como humano no termina en la vejez. ¿Por qué? Porque la misión del humano, de nosotros los seres humanos, es proclamar las maravillas de Dios. Y proclamar las maravillas de Dios no tiene fecha de caducidad. No, proclamar las maravillas de Dios no tiene fecha de jubilación. No tiene, amados hermanos. Así que vamos a desglosar el Salmo por bloques debido al tiempo. Del 1 al 6, voy a leer el verso del 1 al 6. Dice: en ti, oh Jehová, oh eterno, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde quiera que recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor eterno, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice el autor: en ti, oh eterno, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Aquí el término, amados hermanos, en el hebreo es surmaón. ¿Qué significa surmaón? Significa roca de habitación. ¿Qué quiere decir el salmista? Que Dios no es un refugio temporal. Dios es una casa de habitación permanente. Y fíjense que el salmista pide que no sea avergonzado. ¿Qué significa eso? Significa que su confianza, implica que su confianza no sea defraudada ante sus enemigos, ante aquellos que lo acosan. Fíjense que este salmo en estos versos es muy similar al verso, es una réplica del Salmo 31 del verso 1 al 3. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué se repiten?
Recuerde, la fe se construye sobre la repetición de la palabra. Por eso es necesario repetir la palabra, estudiar la palabra día y noche. Todos nosotros, gracias a Dios, tenemos Biblia. Busca su Biblia y repite esa palabra, repítela, porque la fe se construye sobre la repetición de la palabra. La fe no se construye con sermones, la fe se construye con la repetición de la palabra. Versos 5 y 6 dice, porque tú, oh Señor eterno, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. ¿Qué pasa aquí? Que el salmista está reconociendo que su existencia no fue fruto del azar, no fue una biología al azar, sino que te dice aquí sustentado. En hebreo se dice nishmakti, que significa, ¿qué implica? ¿Qué significa? Que estamos apoyados. Todo nuestro peso está apoyado sobre alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Dios es el que te sostiene. Dios es el partero y el sostén de la vida entera, de nuestras vidas. Pablo dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Jeremías también lo dice, que Dios aparta desde el vientre de nuestras madres. David, el autor de este salmo, Jeremías y Pablo hace referencia a ello. Lo mismo, Dios a todos nosotros nos ha apartado. Verso 7, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Hay una palabra que como prodigio, como señal, como asombro, en hebreo se dice kemufet. ¿Qué pasa? Que algunos veían a David o a este salmista como una señal de bendición de Dios, pero otros lo veían como una señal de juicio por los sufrimientos que estaba pasando. La supervivencia de este salmista era un milagro, amados hermanos, que estaba desconcertando a sus enemigos. O sea, sus enemigos se preguntaban, ¿y cómo es que te vive sufriendo este sufrimiento? Y a pesar de todo este sufrimiento, él sigue ahí. A pesar de todo lo que le está pasando, él sigue ahí. Y dice verso 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Fíjense que esto es conmovedor, porque no solo en Israel, sino que en casi la mayoría de las culturas, cuando tú estás anciano, sin fuerza, a ti te ven una persona vulnerable. Y por eso que David está pidiendo que la presencia de Dios, la Shekinah, no se retire aunque su cuerpo falle. Padre, aunque mi cuerpo ya está en la vejez, no te retires de mí, no te vayas de mí. Verso 10-11. Porque mis enemigos hablan contra mí diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Es exactamente el mismo argumento que utilizaron en contra de Yeshua cuando estaba en la cruz. Porque los enemigos tienden, amados hermanos, a confundir el sufrimiento temporal con el abandono de Dios. ¿Cómo así? Que a veces te estás pasando por un sufrimiento, pero el que te en Dios, el sufrimiento es temporal, no es eterno. Y todo el que te ve, principalmente tus enemigos, cuando te ven sufriendo, creen que fue que Dios te abandonó. Y eso mismo pensaron en Yeshua. Cuando lo vieron ahí en la cruz clavado, en el madero clavado, dijeron, Dios que le libre, confía en Dios, líbrele ahora si le quiere. O sea, pensaron que Dios había abandonado a Yeshua. Muchos pensaron que Dios había abandonado a David. Lo veían en sufrimiento. No, Dios lo abandonó, pero no, nunca, no es así. Y ahora viene el salmista en este bloque del verso 14 al 8 y toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Alabar a Dios. A pesar de las calumnias, a pesar de la prueba de la vejez, a pesar de todo eso, la decisión es alabar.
Y dice en el verso 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. ¿Cómo así? Fíjense que él dice que esperará y que va a alabar más y más. O sea, David no solo alababa, sino que decidió aumentar su alabanza. En hebreo, la palabra que utiliza es Osafal Kol Tehilateja. ¿Qué implica eso? Que aunque la respuesta a los que te atacan no es la queja, sino que el incremento de la gratitud. Incrementa tu gratitud y incrementa tu alabanza. Cuando estás pasando un proceso difícil, no la queja, incrementa la alabanza. Porque el enemigo quiere que tú entres en etapa de la queja y de la autodestrucción psicológica y espiritual tuya. A veces el enemigo no te puede destruir de manera física, pero entonces te quiere destruir el espíritu, te quiere destruir la mente. Atacarte la mente, atacarte el corazón, y de la manera que lo logra es haciéndote caer en la queja. Cuando el enemigo nos lleva a ese estado de que nosotros mismos caigamos en la queja, ya, ahí ganó, nosotros le dimos la victoria. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que en vez de caer en la queja, que pases a la alabanza, a la gratitud. Incrementes tu gratitud a Dios, tu alabanza, tus cánticos, tu adoración, tu servicio a Dios. Recuérdense que adorar no es alabar, como no es cantar, sino incrementar el servicio a Dios. En otro momento vamos a hablar sobre la adoración, arrojar luz sobre la adoración, porque hoy en día no se sabe realmente lo que es adorar. Verso 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Fíjense que David dice que no sabe su número. Todas las cosas que Dios ha hecho por él, no las sabes. Aritméticamente hablando, el hombre no tiene la capacidad de cuantificar a nivel de número de tantas cosas que Dios ha hecho. Él por eso utiliza esa palabra eimispar, sin número. Verso 17 al 18 dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que denuncie tu poder a la posteridad. ¿Qué significa? Que aún en la vejez hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Uno de los propósitos de la vejez. Transmitir. ¿Pero qué yo voy a transmitir? Llevar de generación en generación el qué. ¿Qué voy a hacer en mi vejez? ¿Qué voy a transmitir? Cuando tú estás anciano y tú estás en los caminos de Dios, ¿qué tú le vas a enseñar a la generación? Toda la sabiduría, todas las obras que Dios ha hecho contigo, todos los milagros que Dios hizo contigo en el pasado, para ayudar a esa nueva generación a que suba con una fe sólida, a construir una fe, porque el anciano se convierte en un repetidor y en un testimonio de las obras de Dios. Entonces, aún en la vejez usted tiene propósito, yo tengo propósito, tendremos propósito cuando estemos en ella, si Dios nos permite llegar a ella. Hay propósito. Cuando tú pierdes el propósito es peligroso, porque cuando tú pierdes el propósito, tú pierdes las ganas de vivir. Pero en Dios tú tienes propósito en todas las etapas, amados hermanos. En Dios tenemos propósito en todas nuestras etapas. Y luego viene el salmista y pasa al bloque final de la restauración y una victoria final. ¿Cómo así? Que aún en la vejez hay restauración, después de la vejez hay restauración, y aún en la vejez hay restauración, y también después de ella hay una victoria final. Bueno, vamos a leerlo. Dice verso 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. O sea, que después de la vejez, cuando tú crees que ya no hay más nada, ¿qué viene? David te está hablando, la resurrección. Así como Dios levanta al alma de la depresión,
también va a levantar nuestros cuerpos del polvo. Y cuando tú estás en Yeshua, el Mesías, y tú, después de la vejez viene un periodo de silencio, pero después de ese periodo de silencio va a venir un periodo de gloria. Cuando aquellos que estén muertos, que estemos muertos, o aquellos que estemos aquí todavía en la tierra, escuchemos la voz del hombre, el sonido del chofar, y todos seamos transformados y los de nosotros sean resucitados. Aún después de ahí Dios nos está dando esperanza, amados hermanos. Dice verso 22, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Santo de Israel. Fíjense que aquí el salmista está utilizando el título Kedosh Yisrael, es decir, el Santo de Israel. ¿Y por qué lo utiliza? Porque se utiliza para reconocer la trascendencia de Dios. Dios es trascendental, es inmedible, está fuera de la creación, fuera del tiempo, fuera de nuestros parámetros, es indefinible. Va por todo, desde el principio hasta el final, desde el final hasta el principio. Dios está en todo. Y terminó con esa alabanza. ¿Por qué el salmista terminó con esa alabanza? Ahí. Y dice versos 23 y 24. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Verso 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Terminó con una alabanza porque estaba demasiado alegre. Había una alegría rotunda en el salmista. Y ahí terminó el salmo. Y hay muchas cosas en este salmo que pudiésemos comentar, pero lo hemos condensado de esa manera. Fíjense, Yeshua, si nos vamos a Yeshua, Yeshua fue fiel, es fiel desde el vientre. Fue rechazado por los hombres, sostenido por Dios, aún en aparente debilidad, y proclamador de la justicia divina hasta el final. Y ese es el camino que nosotros tenemos que elegir. Ese es el camino, amados hermanos. Tú sabes cuando tú llegaste a tu vejez y no, y si tú te sientes fracasado cuando tú llegaste a tu vejez, es porque aún tú no has hablado de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Tú sabes cuál sería el mayor fracaso de un individuo cuando llegó a la tumba? El nunca haber hablado sobre Dios. El callar, el haber callado lo que Dios había hecho con él. Ese es el mayor fracaso de un ser humano cuando llegó a la muerte y nunca proclamó, nunca habló de Dios. Calló, no contempló las maravillas de Dios. No habló de ella, no la transmitió a la generación futura. Tú sabes todas las cosas que Dios ha hecho desde antes de nacer nosotros, de llegar a este mundo. Tú sabes todas las cosas que Dios hizo para que tú y yo llegáramos aquí. Entonces, si todos los que están en la vejez ahora mismo encuentren propósito en alabar a Dios, encuentren propósito. La vejez no es decadencia espiritual. La vejez simple y llanamente es una transición de roles. Tú pasas de guerrero a testigo, de constructor a narrador, de ejecutor a transmisor. Tu alma, amado hermano, no se apaga. ¿Qué hace? Tu alma se vuelve una lámpara para alumbrar a la futura generación. Así que no te sientas solo, no te sientas sin falta de propósito. Dios, aún en esta etapa, Dios te ha convertido en una señal. Tú tienes un refugio en Él. Invoca su presencia para que habite contigo de manera permanente. Fíjese, el salmista dice, no me abandones.
Él ruega para que Dios no lo abandone. ¿Qué significa eso? Que el salmista, su temor no era la soledad. Su temor era que Dios, la ruptura de ese sostén que Dios te da, que Dios nos da todo. Fíjense, el justo, porque a veces nosotros confundimos en esta generación lo que es ser exitoso, lo que es un justo exitoso. Un justo de Dios, un exitoso de Dios, un justo que es exitoso en Dios, no es reconocido por éxito. El justo, amados hermanos, no es reconocido, no es un ejemplo porque es exitoso, sino porque por su perseverancia. ¿Por qué? Porque el justo se convierte en una señal, porque su vida, la vida del justo, la vida de los que seguimos el camino que Dios ha trazado para los hombres, contradice todo el superficie, toda la parte superficial, todas las lecturas superficiales de la humanidad. La humanidad hoy en día se ha vuelto muy superficial. Y el cristianismo, amados hermanos, también se ha convertido en demasiado llenado de cosas superficiales. Por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta angustia en el cristianismo, porque se convirtió en algo insípido, en algo superficial. Las enseñanzas de hoy en día son superficiales, no hay profundidad. No hay profundidad. Usted ve la decadencia de la sociedad porque no hay profundidad. Usted ve la inmoralidad en la sociedad porque no meditan en las cosas de Dios. Porque estamos como en los tiempos de los jueces, donde a pesar de que el hombre tenía la palabra escrita de Dios, tenía la Torá, la ley de Dios, la ley de Moisés, todo el mundo hacía lo que bien le parecía, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Pero ahora, amado hermano, aún en tu vejez tú puedes hacer lo que Dios dice. Alábalo, sea una lámpara para los demás. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, shalom a todos, bendiciones.